hoy vamos a ir a Mateo capítulo 9, vamos a leer 9 al 13. Mateo 9 al 13. Amén. Vamos a ponernos de pie por un momento mientras leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? ¿A qué? Al arrepentimiento. Amén. Podemos tomar asiento en esta mañana. El tema de hoy lo hemos titulado del llamado a la misión. Y nuestro énfasis en el 2026 está enfocado en reflejar el carácter de Cristo. Ese es nuestro énfasis en nuestra iglesia. Siendo un discípulo que acepta el llamado de salvación y que sigue la ruta establecida de nuestra sede, ¿cuál es nuestra ruta? Conectar, crecer y servir. Esa es la ruta de nuestra sede, amén. Y en este proceso va guiando a otros también a ser discípulos. Es decir, a la medida que vamos creciendo, que vamos madurando espiritualmente o integralmente, hacemos discípulos y ayudamos a otros a la transformación de ellos también. Amén. Mateo, al igual que otros discípulos, como por ejemplo Andrés, quien cuando tuvo el encuentro con Jesús fue y ayudó a su hermano Pedro y lo llevó a los pies de Cristo, ¿recuerdan? Otro discípulo, Felipe, que después de aceptar el llamado del Señor, fue y trajo a Natanael a Jesús. Esto está en Juan capítulo 1:43. Así también lo hizo Mateo, con la diferencia de que Mateo no trajo uno, Mateo trajo a todos sus compañeros de trabajo. Y con esta idea en mente, hoy estudiaremos del llamado a la misión. Pero antes de centrarme en el llamado de Mateo, yo quiero compartir algunos detalles de Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo significa don de Jehová o regalo de Jehová. Eso significa Mateo. Mateo era un judío que trabajaba para el Imperio Romano como cobrador de impuestos o como publicano. Ese era el trabajo de Mateo. El término publicano viene de la palabra público porque trataba con los dineros o los fondos públicos. Entonces, esto era lo que Mateo hacía. Público o publicano era la persona autorizada por el gobierno romano para cobrar los impuestos o los derechos públicos. Mateo era llamado Leví en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Parece que Jesús le cambió el nombre o tal vez él tenía su nombre compuesto. No sabemos si era que él se llamaba Mateo Leví o Leví Mateo. O como ustedes recuerdan que Jesús le cambió el nombre a Simón. ¿Cómo se llamaba Simón? No. ¿Cómo se llamaba Simón? Simón. Pero Jesús le cambió el nombre a Pedro. Parece que en Mateo fue lo mismo. No lo sabemos, o tenía un nombre compuesto. ¿Dónde trabajaba Mateo? Mateo tenía su oficina de los tributos públicos en la ciudad de Capernaum.
Hace 8 días el pastor nos hablaba acerca de Capernaum. ¿Qué pasaba en Capernaum? Cuando Jesús hacía todas sus giras y sus viajes, después él llegaba a Capernaum porque ahí era su casa, era donde él descansaba. Y allí era donde Mateo tenía su oficina de tributos públicos. Ahora, ¿por qué los publicanos o por qué los judíos odiaban tanto a los publicanos? Ellos eran muy odiados por los judíos, estos cobradores de impuestos. Ellos eran muy odiados porque los publicanos o cobradores de impuestos eran considerados por los judíos como traidores por servir al imperio romano. Pero también eran vistos, su oficio era visto como despreciable y pecaminoso. Eran excluidos porque la gran mayoría robaban a los contribuyentes judíos, cobrando más impuestos de los exigidos. Aceptaban sobornos de algunos judíos para evadir impuestos por la venta de mercancías. Declaraban insolventes a algunos judíos a cambio de dinero. ¿Qué pasaba en ese tiempo? En ese tiempo había IVA también. Entonces, ¿qué hacía la gente? Como ellos exportaban mercancía, le decían a los publicanos, diga que vendí la mitad a cambio de dinero. O los que tenían muchas propiedades, los judíos ricos, les decían, mire, yo tengo 50 fincas, diga que tengo 3, ¿a cambio de qué? De dinero. ¿Sí? La evasión de impuestos no viene desde ahora. La evasión de impuestos viene desde hace muchísimos años, desde los tiempos de Jesús. Eso no es de ahora. Eso es desde antes, desde ahora y seguirá existiendo. Pero el verdadero cristiano paga impuestos. ¿Amén? ¿Amén? El verdadero cristiano paga impuestos. ¿Amén? No evade impuestos. Ahora usted dirá, ¿y eso dónde lo dice la Biblia? En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, usted vaya y lo lee. Amén. Y se va a dar cuenta. Bueno, Mateo dice la palabra que estaba sentado ¿dónde? En el banco de los tributos públicos. Dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y 2 cosas importantes yo quiero resaltar en esta mañana. Una, Jesús vio que estaba sentado al banco de los tributos. Aunque su trabajo le había dejado grandes dividendos, porque tal vez era un hombre rico, ¿cierto? Asimismo, su trabajo le había hecho muy detestable ante la sociedad. Pero, ¿qué vio Jesús en Mateo? Jesús vio un hombre profundamente necesitado del amor de Jesús, pero también vio un instrumento para el cumplimiento del propósito del reino de los cielos. A Jesús no le llamó la atención lo que era Mateo. Jesús le llamó la atención la necesidad que había en Mateo. Ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios en acción, amén. Esa es la misericordia de Dios. ¿A quién escogió Dios? A gente mala, gente de mala reputación, de mala fama. Eso fue lo que Jesús escogió en ese tiempo también. Hoy en día hay personas, yo he escuchado personas que dicen, yo he sido tan pecador. He sido una persona que he tocado fondo. He hecho cosas muy malas en mi vida. Y yo no creo que Dios pueda perdonarme tanto pecado que yo he cometido. Yo he escuchado a personas hablar así. Pero yo les pregunto esta mañana, si Jesús no puede perdonar su pecado, entonces ¿a quién vino a salvar Jesús? A usted y a mí. Amén. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido, y no hay pecado tan grande que Cristo o la sangre de Cristo no pueda perdonar. Amén, no hay pecado tan grande. Dice Romanos 5:20, pero mientras más pecaba la gente,
más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Amén. Entonces, entre más pecadores, más nos ama Dios y nos ha llamado para limpiarnos, para purificarnos y para hacer de nosotros instrumentos para su gloria. Amén. Entonces, esta es la gracia de Dios. Cuanto más pecamos, más nos ama Dios. Pero sabe, la gracia y la misericordia de Dios no es una licencia para pecar. Porque como cuanto más me ama Dios, más pecamos, no. De ninguna manera. Dice Romanos 6, 1 y 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la palabra. Entonces, ¿cuántas veces morimos al pecado? Morimos una vez al pecado, pero vivimos para servirle toda la eternidad. Amén. Toda la eternidad vivimos para servirle a Cristo. Jesús, con el llamado de Mateo, nos muestra que Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Sabe? Hay muchas personas que rechazan el llamado de Jesús por sus ocupaciones y se excusan de no servir al Señor porque no tienen tiempo. Pero ¿sabe a quién llama Dios? Dios llama a los ocupados. Y también es importante que sepamos que no importa el trabajo que nosotros estemos desarrollando en nuestra actualidad, Dios nos llama desde nuestro oficio para transformarnos y delegarnos una misión. Entonces usted no puede decir: es que yo soy abogado y no puedo servir a Cristo. Es que yo soy médico y no le puedo servir. Yo soy ingeniero y no le puedo servir a Cristo. Desde su oficio, desde su ocupación, desde el lugar donde usted esté, Dios nos llama, Dios nos transforma, Dios nos limpia y nos entrega una misión, porque Dios nos necesita para el reino de los cielos. Amén. A cada uno de nosotros Dios nos necesita. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9, que cuando Jesús llama a Mateo, ¿qué hizo Mateo? Y se levantó y le siguió. En Lucas 5:28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué dejó Mateo? Lo dejó todo. Qué obediencia digna de imitar, amén. Él lo dejó todo. Frente al llamado, Mateo no miró lo que su trabajo representaba para su economía. A Mateo le pareció importante seguir a aquel a quien él llamaba. ¿Sabe? En el Salmo 95:7 dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis su corazón. Y ese llamado que Jesús le hizo a Mateo sigue vigente hoy en día. Jesús nos llama para seguirnos, amén. Y dice que él lo dejó todo y empezó ¿qué? Empezó una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora yo le hago una pregunta incómoda tal vez en esta mañana. ¿Hemos renunciado al pecado para poder seguir a Cristo? ¿Realmente nos hemos levantado de ese banco de la inmundicia y del pecado? ¿Estamos siguiendo a Cristo? Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y ¿qué? Y sígame, amén. Pero sabe, iglesia, no podemos seguir a Cristo llevando, aún todavía cargando ese pecado. Hoy muchos siguen a Cristo, pero aún no lo han dejado todo.
Porque muchos hoy en día siguen llevando ese banco de pecado, del adulterio, de la fornicación, de la inmoralidad sexual, de la falta de perdón, de la pornografía, de los vicios. Un día tuvieron un llamado y se levantaron, pero no lo han dejado todo. Hoy yo le pregunto a usted, iglesia, ¿tú qué no has dejado? ¿Qué te ha costado dejar para seguir a Cristo? ¿A qué te ha costado renunciar para seguir a Cristo? Cuando Jesús llama a Mateo, él no mira hacia atrás o todo lo que venía haciendo o lo que tenía que dejar. Cuando Jesús llama a Mateo, dice que él se levantó y lo siguió, pero lo dejó todo. A veces pretendemos seguir a Cristo, pero seguir llevando el pecado. Seguir llevando en nuestras vidas esas cosas que usted y yo sabemos que no le agradan a Dios. Mateo lo dejó todo. Amén. Dice el versículo 10. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. ¿Quiénes se sentaron a la mesa con Jesús? Los publicanos y los pecadores. ¡Qué gran avance! Muchas veces consideramos que una persona nueva o recién convertida es un bebé espiritual, y realmente lo es un bebé espiritual. Pero Mateo nos muestra como una persona que tiene un verdadero encuentro con Jesús, que ha nacido de nuevo, que ha dejado atrás todas las cosas, la vida antigua, esa pasada manera de vivir, y que con una profunda convicción desea mostrarle a Cristo, a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, para que Dios también cumpla su propósito en cada uno de ellos. ¿Qué avanza el de Mateo? ¿Sabe? Mateo no sabía explicar esta maravillosa palabra. Mateo en ese momento todavía no sabía cómo expresarle a todas estas personas el amor de Jesús, pero Mateo sabía hacer una cosa: Mateo sabía invitar. Y Mateo usó de sus recursos para bendecir a todas estas personas. A veces nos cuesta abordar a una persona, ¿cierto? Y expresarle el mensaje de salvación. Hay personas que dicen: a mí me cuesta llegar y predicarle el evangelio, no sé cómo hablarle, no sé cómo decírselo. Y me cuesta, a muchos tal vez nos costó en un comienzo, a otros les sigue costando. Mateo no sabía cómo explicar este mensaje, pero Mateo sí sabía invitar a las personas. Y si a usted le cuesta expresar el mensaje de salvación, entonces invite, amén. Tráigalo a la iglesia, invítelo. Mateo los invitó a su casa. Y si usted lo invita aquí, él va a ser alimentado espiritualmente, amén. Y usted con sus recursos después lo va a bendecir también. Muchos aquí han usado de sus recursos para bendecir a alguien. Usted muchas veces de pronto ha comprado una Biblia, o tal vez lo ha llevado a almorzar, o tal vez ha suplido alguna necesidad. Una vez decía un pastor: mire, usted lo trae a la iglesia, aquí lo alimentamos espiritualmente, y después usted va, lo lleva, le gasta un almuerzo, le llena su barriga física, decía él, y hemos ganado a uno para Cristo. Amén. Usa de tus recursos para bendecir a alguien. Dios ha bendecido nuestras finanzas. Y si alguien necesita una Biblia, hermano, compre una Biblia y bendiga a alguien que necesita de Jesús.
Si alguien tiene una necesidad y usted pueda suplirla conforme a los recursos que Dios te ha bendecido, hazlo. Es una forma como nosotros podemos evangelizar. Es una forma como nosotros podemos traer a otros a los pies de Cristo. Mateo avanzó de una manera agigantada, pasos agigantados avanzó Mateo. Así es como una iglesia o grupo de vida crece y se multiplica. Cuando alguien se convierte y está convencido de su llamado y del proceso de transformación que ha iniciado y está viviendo su primer amor, amor que en lugar de menguar crece y va avanzando y va dando fruto y su vida va madurando, allí es cuando vemos cómo nuestra iglesia va a crecer. Amén. Si usted aborda a una persona y lo cuida y lo discipula y lo bendice, nuestra iglesia va a crecer. Con uno no más que usted traiga a los pies de Cristo. Amén. Todos fuimos sacados del lodo, de la inmundicia del pecado. Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué hemos hecho para agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Tú qué estás haciendo para agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por usted? ¿Sabe que Mateo es un ejemplo de un amor activo? Y un amor activo es el que hace algo para Dios. Ese es el amor activo, el que frecuentemente está haciendo algo para el reino de los cielos. Yo le pregunto esta mañana, iglesia, ¿su amor para Dios es un amor activo o es un amor vacío? ¿Sabe que a veces Dios se cansa de esos amores vacíos? Esos amores que dicen: yo amo a Dios, pero nunca hacen nada para el reino de los cielos. Nunca le predican a alguien de Cristo. Nunca por lo menos invitan a alguien a que conozca a Cristo. Esos son los amores vacíos. El que en la iglesia, aunque pueda, aunque tenga tiempo, pero nunca le sirve a Dios. No hace parte de un ministerio. Dios quiere de la iglesia un amor activo. Y el amor activo es el que hace algo para Dios. ¿Tú qué estás haciendo en esta mañana? ¿Qué estás haciendo para Dios? Pregunto, amén. Tercero, la reacción de los enemigos del cumplimiento de la misión. Dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Siempre habrá crítica cuando un pecador se arrepiente. ¿A cuántos de ustedes lo criticaron cuando se arrepintieron? Muchos se levantaron en la casa, el papá, la mamá, los hermanos, los amigos, y lo criticaron, ¿cierto? Lo murmuraron, hablaron de usted. ¿Qué no dijeron? ¿Ese qué va a cambiar? Ese sigue siendo el mismo. Y siempre habrá crítica cuando un pecador se arrepiente. El fanatismo de estas personas y su forma de interpretar la religión no les dejaba ver el propósito de Dios. ¿Qué pasaba con estos fariseos? Ellos se creían religiosos, eran personas religiosas y
se creían puros, se creían santos, y cuando vieron la misericordia de Dios, ¿qué hicieron? La criticaron. Cuando invitamos a que la gente conozca de Cristo, vamos a ser criticados. Cuando invitamos a que la gente conozca de Cristo, vamos a ser murmurados. Porque la gente se va a levantar. ¿Y por qué se levanta la gente? Porque el diablo no quiere que la gente salga del error. Porque el diablo no quiere que la gente salga de su confusión. Entonces se van a levantar para criticar. Pero realmente, ¿cuál era la preocupación de estos fariseos? Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo es: si él es un maestro, un rabino, ¿cómo se va a contaminar comiendo con este tipo de personas? Ellos son lo peor de la sociedad. Es más, en otra versión les dice cómo Jesús está comiendo con esas escorias. Así trataban los fariseos a estas personas, ¿cierto? Ellos no merecen que nuestro maestro se les acerque. Hay que alejarse de ellos. Pero Jesús vino a acercar al pecador a Dios. Por eso es Emmanuel, que significa Dios con los hombres. Amén. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino quienes, los enfermos. Para ellos, comer con los publicanos era pecado. En su percepción, los publicanos estaban contaminados y quien se juntaba con ellos se iba a contaminar. Esa era la preocupación de ellos. Pero, iglesia, los pecadores no saldrán del pecado a menos que se los muestre. Un pecador jamás saldrá del pecado a menos que se les muestre su pecado. Por eso hay que hablar del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la enfermedad del alma. Y si no se trata a tiempo, las personas pierden la paz, se debilitan, se consumen y mueren eternamente. Los fariseos también necesitaban de ese médico divino, pero se rehusaban a reconocer que sus almas estaban enfermas, pero realmente eran los más necesitados de Cristo. Pero murmuraban al maestro porque se acercaba a los pecadores. Lucas 5:31, se los voy a leer en la NTV, lo que Jesús les responde. Y Jesús les dice, Jesús le contestó a la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús se le acerca y les dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a aquellos que saben que son pecadores y que necesitan arrepentirse. ¿Sabe que hoy en día todavía hay gente que cree que es tan buena que no necesita arrepentirse? Hace unos días en mi trabajo me acerqué a un paciente y me dijo: yo me estoy muriendo. Y sí, se estaba muriendo. Entonces yo le dije, me dijo, y yo ya me quiero morir, ya quiero irme. Entonces yo le pregunté: ¿y usted ya se arrepintió? ¿Usted ya le pidió perdón a Dios por sus pecados para que pueda entrar al cielo? Y era un hombre muy soberbio. Y él me dice, me mira y me dice: yo he sido un hombre muy bueno. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. En mi vida yo he sido un buen hombre. Y yo le dije: ¿sabe que la Biblia dice que no hay santo ni siquiera uno? Y que todos pecamos.
así sea de pensamiento, de palabra, y necesitamos arrepentirnos. Y él se quedó mirándome y no me siguió hablando. Él hace unos días pidió la eutanasia. La EPS se la concedió y se la hicieron. Pero aún hay personas como los fariseos que creen que son tan buenos que no necesitan o no tienen de qué arrepentirse. Y aunque se están muriendo, este hombre se estaba muriendo muy joven, pero él creía que era bueno y que en él no había pecado. Pero Jesús les dice, es que yo no he venido a salvar ni a llamar a los justos. Jesús le dice a estos fariseos y a estos publicanos, yo he venido a salvar a aquellos que saben, aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan arrepentirse. ¿Cuál fue la enseñanza? En el versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia y no sacrificios, porque ya he venido a llamar a justos, amén, al arrepentimiento. Jesús también les cita Oseas 6:6 al decirles ir y aprender lo que significa misericordia y no sacrificios. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Jesús les decía, ustedes se consideran expertos en la ley y su conocimiento es una mera teoría porque ustedes no conocen a Dios. Ellos no habían entendido lo que era importante para Dios y que para Dios lo importante no eran los sacrificios, sino el tener que misericordia, y con esa actitud ellos estaban demostrando que no tenían que misericordia y que estaban torpeando el camino para que muchos entraran al reino de los cielos. Jesús siempre les habló fuerte a esta gente. Es más, un día les dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar, ¿cierto? Ni entran ni dejan entrar. Ustedes hacen ritos por fuera, pero están vacíos por dentro. No aman las almas y critican a Cristo por mostrar misericordia por los perdidos. Iglesia, la tarea de un verdadero cristiano es ir y buscar al perdido para que salga del error. Esa es nuestra tarea, buscarlos para que salga del error. Santiago 5:20 dice, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador del mal de su camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón ¿de qué? De muchos pecados. Jesús se sentó con ellos para sacarlos del pecado, no para hacer lo que ellos hacían. Cuando nosotros nos sentamos con ellos, nos sentamos para que salgan de su pecado, mas no para hacer lo que ellos están haciendo. Amén. Es nuestra tarea hoy. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Ayudarlos a salir del pecado, ayudarlos a salir del error. La verdadera adoración es mostrar misericordia por los perdidos. Esa es la verdadera adoración, mostrar misericordia. Iglesia, mostremos misericordia por los perdidos. Jesús les dijo, yo no quiero sacrificios, yo quiero que tengan misericordia. Amén. Pongámonos de pie en esta mañana. Nuestro llamado, iglesia, es traer a otros a los pies de Cristo. Y ese llamado no es solamente para el evangelista, para el pastor, para el maestro. El llamado de traer a otros para Cristo es suyo y mío. Amén.
Así que, iglesia, Mateo llamó, invitó a su familia. Mateo invitó a sus compañeros de trabajo. Mateo invitó aún a esos publicanos, a esos pecadores que hacían lo mismo. ¿A quién has invitado tú? ¿A quién estás invitando? ¿Por quién estás orando? ¿Estás usando de tus recursos, de lo que Dios te ha dado para bendecir a otros? Esto lo hizo Mateo empezando su vida cristiana. ¿Cuántos años llevas de tu vida cristiana? Y tal vez hoy digas, yo no me he ganado ni siquiera uno. Pero hoy es la oportunidad. Si a usted le cuesta abordar a alguien, haga lo que hizo Mateo. Mateo lo invitó. Y yo creo que ese día, en ese lugar, muchos se convirtieron. Yo creo que ese día, en ese lugar, muchos dejaron ese banco de pecado también, porque habían publicanos también. Yo creo que ese día en muchos se cumplió el propósito de Dios. Y vamos a orar en esta mañana y usted le va a decir al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame para que en mí se cumpla tu misión, se cumpla ese propósito por el cual tú has venido o tú me has llamado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida de Mateo, porque es un ejemplo para nuestra iglesia el día de hoy. Señor, gracias Padre, porque así como llamaste a Mateo y lo hiciste un instrumento para tu honra y para tu gloria, Señor. Lo hiciste un instrumento para el cumplimiento del propósito del reino de los cielos, Señor. Tú hiciste de Mateo un discípulo, escribió un libro, Señor. Pero también quieres hacer de nosotros, Señor, hombres y mujeres que llevemos tu presencia, hombres y mujeres por el cual seremos un canal para que muchos se acerquen al arrepentimiento, Señor. Padre, usa esta iglesia, Señor. Usa a mi hermana, usa a mi hermano. Dale gracia, dale favor, Señor. Padre, para que podamos llegar a los perdidos, Señor. Porque es nuestra responsabilidad, Dios, hacer que ellos salgan del error, hacer que ellos se arrepientan, Señor, hacer que ellos vuelvan sus ojos a ti. Úsanos en esta semana, Señor, para que muchos, Señor, lleguen a los pies de Jesús, así como ese día, en ese banquete, en esa comida, llegaron a tus pies. Que a este lugar, Señor, también se añadan los que han de ser salvos, Dios de la gloria. Te lo pedimos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.